Bienvenido, bienvenida a un tema clave en esta oportunidad y hablaremos del espiritismo desenmascarado. ¿Sabes que el espiritismo es parte del plan del diablo para promover la teoría diabólica de que somos dioses y podemos vivir sin Dios? Por lo tanto, el espiritismo es el dispositivo del diablo para mantener a la humanidad de su lado en el gran conflicto. Mantener cualquier forma de espiritismo, aunque sea por curiosidad, es estar atrapado del lado del diablo. Y para promover el espiritismo, el diablo cambió la definición bíblica de muerte y la enseñanza bíblica sobre la naturaleza de la humanidad. Y estas falsas doctrinas sientan las bases para la enseñanza espuria de que somos eternos e indestructibles y que continuamos existiendo incluso más allá de la muerte. Como consecuencia, este engaño abre la puerta a la peligrosa creencia de que después de morir podemos seguir comunicándonos con otras personas e incluso con seres angelicales. El movimiento del iluminismo europeo se embarcó en una larga y dura batalla para erradicar todas las formas medievales de espiritismo, incluida la comunicación con los muertos. Sin embargo, el iluminismo fracasó en este empeño, porque según la profecía bíblica, el espiritismo golpeará a la humanidad con toda su fuerza en los últimos tiempos, preparándola para el último gran engaño del gran conflicto. Por eso el pueblo de Dios está llamado a proclamar a la humanidad la verdadera naturaleza y las intenciones del espiritismo, así como las enseñanzas bíblicas sobre la naturaleza humana, la naturaleza de la muerte y la verdadera esperanza de la humanidad. Nuestra esperanza no se basa en la noción errónea de un alma inmortal, sino en la seguridad de la resurrección de Jesucristo y en una relación eterna con Él. Este tema y el del día de reposo decidirá el destino de la mayoría. En un momento regresaré para que estudiemos juntos el espiritismo desenmascarado. Dice Dios en su palabra: porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hace algunas décadas surgieron historias sobre experiencias cercanas a la muerte, que se llamó ECM, que es más o menos las siglas para experiencias cercanas a la muerte, en las que gente que moría luego revivía, contaba historias increíbles sobre lo que había visto y oído mientras estaba muerta. Se han documentado y estudiado miles de estas historias. En todo el mundo, incluyendo el mundo cristiano, millones de personas creen que estos relatos son la prueba de que los muertos no están realmente muertos. Y esta creencia fundamental del espiritismo es uno de los engaños más extendidos y eficaces de Satanás. Por cierto, el espiritismo tuvo su comienzo en el Edén con la mentira de serpiente a Adán y a Eva, diciendo, no morirán. Y a lo largo de la historia ha adoptado diversas formas. Y hoy con el cine y demás, todo sobrenatural, pero siempre con la premisa subyacente de que la vida continúa incluso después de la muerte. Esta idea también estuvo en la raíz de uno de los mayores movimientos religiosos espurios del siglo XIX, con la declaración de las hermanas Fox, que posteriormente admitieron que era fraudulenta, de que podían recibir respuestas a sus preguntas de los espíritus de los muertos. En el conflicto final de la tierra, Satanás engañará a millones de personas mediante fenómenos espiritistas. Y el libro de Apocalipsis indica que esta es una de las formas en que intentará someter al mundo bajo su control, Satanás. El objetivo de esta lección es mostrar que nuestra única salvaguardia contra los engaños de Satanás en los últimos días es una relación personal con Cristo y una sólida base en las enseñanzas de la Biblia. Por eso, cuidado con hablar solamente de Cristo si no estás afirmado en toda la enseñanza bíblica. Y esto incluye la enseñanza sobre la muerte, a pesar de que lo que nuestros ojos, oídos y corazón traten de decirnos. La fábula, y repito, la fábula de que la muerte en realidad es solo la entrada a una nueva etapa de la vida, se basa en el concepto de la inmortalidad natural del alma. Y esta idea pagana, porque no es cristiana,
Esta idea pagana se infiltró tempranamente en la iglesia a medida que se alejaban de sus fundamentos bíblicos en un intento de hacer comprensible su fe al amplio mundo romano. Dice el libro Conflicto de los Siglos y comenta esto. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Y amados, el Señor prohibió, y lo dice enfáticamente, prohibió que su pueblo participe justamente de cualquier tipo de ocultismo. No debían tolerar entre ellos ni encantador, ni espiritista, ni quien consulta a los muertos. Es más, esa gente debía morir apedreada. El castigo parece increíblemente duro, pero tenía el propósito de proteger a Israel de la adoración de dioses falsos. Amigos, la brujería es demoníaca. Seduce a la gente hacia una adoración falsa y falsifica una relación auténtica con Dios. Pero nunca puede satisfacer las necesidades más profundas del corazón. El espiritismo está en el centro del plan de Satanás para cautivar al mundo. Pero Jesús, por su gracia y poder, libera a los cautivos de las cadenas del mal que los atan. Y vamos a ver estos pasajes bíblicos y qué nos enseñan sobre la muerte y la comunicación con los muertos. Vamos a Eclesiastés, Job e Isaías. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que descienda al Seol no subirá. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La creencia de que los muertos van directamente al cielo al morir, aunque no es bíblica, ha existido durante tanto tiempo como la observancia del domingo y es tan firmemente arraigada que es muy difícil que la gente la abandone. Y son los temas más claros en toda la Biblia. Las personas utilizan algunos textos sacados del contexto para tratar de justificar la creencia. Pero esta falsa enseñanza la deja sin protección contra los engaños que Satanás puede endilgarle, especialmente durante la crisis final. Pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia al tratar de explicar el estado de los muertos a otros cristianos? ¿Estás afirmado en esta verdad? ¿O por allí empiezas a dudar? Falta nomás que dudes un poquito para que esa sea la puerta de entrada para que el diablo te traiga toda clase de engaño a tu vida. Veamos ahora la Biblia, lo que nos dice acerca de la muerte. Vamos al Antiguo Testamento en primer lugar, que nos enseña que el Antiguo no enseña la inmortalidad del alma, tampoco enseña que después de la muerte los fieles vuelan a la dicha del cielo por la eternidad, ni que después de la muerte los infieles descienden al infierno, donde arden por la eternidad. Enseña que la muerte es un sueño. El libro de Reyes utiliza la expresión durmió con sus padres para describir la muerte de los patriarcas. Los salmos la llaman el sueño de la muerte. Y en referencia a la muerte, Job habla de no despertar del sueño. Y el salmista añade, pero yo en justicia veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En el contexto de la derrota y la destrucción del ejército asirio, en Salmo 76:6 llama sueño final o profundo sueño a la muerte de los soldados. La idea de los muertos como espíritus incorpóreos que vuelan alrededor para comunicarse con los vivos de ningún modo es un concepto bíblico, amigos, sino paganismo puro que entró por la puerta trasera de la iglesia. No entender la verdad sobre la muerte nos deja expuestos a los engaños de Satanás. Mira, esto es contundente, escucha bien y lee también el libro Eventos de los Últimos Días, porque hay un capítulo entero que habla de esto. Dice, muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos.
Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Doloroso, sí, pero es la verdad. Aquí hay 2 versículos que añaden algo más sobre el estado de los muertos. Daniel 12:2 y luego Job 19. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. La muerte es descansar en el sueño hasta la resurrección. No hay espíritus incorpóreos que vuelan alrededor para comunicarse con los vivos. Aunque los paganos creían en el mundo espiritual, los israelitas entendían la muerte como un sueño hasta la mañana de la resurrección. Aunque lloramos por los muertos, piensa así de los que mueren en Cristo. Ellos cierran los ojos en la muerte y luego, independientemente del tiempo que pase hasta que Jesús regrese, lo siguiente que verán, ¿qué será? La segunda venida. El primer pensamiento que podía llegar a tener en la resurrección es, wow, al fin y al cabo, Jesús realmente regresó pronto. Es que no hay noción del tiempo. Entra en pausa, está muerto. Ahora veamos la muerte en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer de San Juan y de Primera de Corintios. Hay muchos versículos más. Es más, hay como 1600 versículos en la Biblia y todos coinciden, que los muertos nada saben. San Juan: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, tenía la teología correcta. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento utilizan el simbolismo de la muerte como un sueño. Al menos 53 veces en la Biblia la palabra sueño se equipara con la muerte. Y los autores bíblicos coinciden en que no hay existencia consciente de un alma inmortal que abandona el cuerpo inmediatamente después de la muerte. Vuelvo a repetir, hay unos 1600 versículos sobre este tema y ni uno dice que hay algo que sigue viviendo después de la muerte. Nosotros, escucha bien, perdimos la inmortalidad en el jardín del Edén al escuchar y creer justamente esta mentira. Y el Nuevo Testamento añade una dimensión adicional, ya insinuada en el Antiguo Testamento, y habla de la gloriosa resurrección al momento de la venida de Cristo. Y los evangelios subrayan que la vida eterna solo está en Cristo. Ni todos los demonios del infierno pueden arrebatar a los creyentes la seguridad de la vida eterna. Cristo venció la muerte, la venció en la cruz. La tumba ya no puede retener a sus víctimas. La resurrección de Cristo es la garantía de que todos los creyentes un día resucitarán de la tumba en su venida. Fíjate estas palabras de San Pablo, 1 Corintios 15. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, ¿qué sentido tiene? Tiene estos versículos si los muertos al fallecer ya están en la dicha del cielo.
¿Qué quiere decir Pablo con que estarían perdidos si de hecho ya están en el cielo? Al contrario, el argumento de Pablo es que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra propia resurrección y que sin la resurrección la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados, les dice, y los muertos permanecen en la tierra perdidos. Estos versículos se encajan perfectamente con otros textos bíblicos sobre la esperanza que tenemos en la resurrección al momento de la venida de Jesús, cuando recibiremos la herencia que nunca puede perecer, ni contaminarse, ni marchitarse, reservada en el cielo para ustedes, dice San Pedro. Sin embargo, si los muertos ya están en el cielo, ¿por qué habla Pedro de una herencia reservada en el cielo para nosotros? Y entonces, ¿para qué Jesús va a venir si ya tienen su recompensa? Es evidente que los creyentes del Nuevo Testamento anhelaban la venida de Cristo y la resurrección de los muertos, y esta esperanza les inspiraba fidelidad en las pruebas de la vida. Pregunto, ¿por qué la resurrección es una esperanza tan poderosa para la fe cristiana? ¿Qué pasaría si tuviéramos la cruz pero no la resurrección? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿Por qué entonces la resurrección es una parte tan importante de nuestra fe? Es la garantía que tenemos en lo que Jesús hizo. Ahora, amados, escúchame, el diablo utilizará señales y prodigios y milagros espectaculares para engañar a las multitudes justo antes de la venida de Jesús. Tal vez toques, veas, escuches. Pero la palabra de Dios sigue siendo verdad, aunque los sentidos te digan otra cosa. Porque es peligroso confiar en nuestras emociones. Y hoy el mundo está expectante, me sentí también, la emoción. ¿Qué papel desempeñan, bueno o malo, en nuestra experiencia de fe? ¿Cómo puede Satanás eludir nuestros procesos de pensamiento y apelar a nuestros sentimientos solamente? Y eso es lo que me preocupa, porque la verdad tiene que ser razonada y de aquí tiene que ir aquí. Mira lo que dice el libro El conflicto de los siglos, justamente comentando sobre esto. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. El cimiento de su obra lo puso en la afirmación que hiciera a Eva en el Edén: de seguro que no moriréis. En el día que comiereis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en poco tiempo, en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos, como ranas, son espíritus de demonios, que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en este engaño. ¿Cuántos? Todos, dice. Menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en este engaño. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Amados, esto a mí me pone muy, es algo muy serio, porque nuestra única seguridad está en Jesús y en su palabra. No es difícil ver cómo millones y hasta miles de millones que no entienden el estado de los muertos podrían ser arrastrados por los engaños que implican la idea de que los muertos viven después de la muerte. Y se nos pasarán mensajes falsos para hacernos creer algo contrario a la palabra de Dios. Ahora mismo, ¿cuáles son algunos engaños comunes acerca de los cuales están protegidos aquellos que entienden que los muertos duermen? Amados, nuestra esperanza de salvación está cimentada en Cristo. Sus manos manchadas de sangre nos llaman a aceptar el sacrificio tan gratuitamente ofrecido a un costo infinito. Pronto Cristo regresará para reclamar a los suyos. Tito 2:13 llama la bendita esperanza a la segunda venida de Cristo, la bienaventurada esperanza. Y el objetivo de Satanás es destruir esta esperanza. Hará milagros, señales y prodigios, cualquier cosa que pueda alejar a la gente de la verdad bíblica y de la salvación en Cristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En la lucha final, Satanás hará todo lo posible para impedir que la gente guarde los mandamientos de Dios o tenga la fe de Jesús, o ambas cosas. De allí la necesidad de tener cuidado con cualquier enseñanza que,
aunque venga acompañada de señales, prodigios y milagros, nos aleje de cualquiera de estas dos características del remanente. Jesús nos advirtió y San Pablo nos alerta. Y aquí está. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, son, dice el apóstol. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En el último tiempo, amados, Satanás llevará a cabo su obra final de engaño, el gran engaño a través del espiritismo. Dice aquí, pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán antes que se dan por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Y el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. Y en varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, da en Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos mortales. Y el grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Amados, y el mundo no sabe esto. Dios nos ha dado información clasificada a través del don de profecía. Para ver en detalle aquello que se acerca, lee por favor el libro El conflicto de los siglos. No creo que haya alguien que finalmente esté listo si no ha leído este libro. Los engaños serán mayores. Y ahora, para finalizar, quiero leer esta cita inspirada. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Ya lo leí, pero lo estoy leyendo otra vez. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de los que aparecen como tales son espíritus de demonios. Es inminente la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. ¿Cuántos? Todos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños seguirán aumentando. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres cedan voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio
en el Dios de verdad. Por cuanto has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Es la promesa del Salvador. Él enviará a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes de permitir que una sola alma que confíe en Él sea vencida por Satanás. ¿Qué más podemos agregar a esto? Preparémonos. Hagamos este libro nuestro libro de cabecera y pongamos su enseñanza en nuestra mente. Llegará el momento cuando no tendremos acceso. Hoy es el día para hacer de la palabra de Dios nuestro sólido fundamento. Padre Celestial, inscribe tus principios, mensaje tu palabra en nuestra mente y corazón. Séllalos en nuestras mentes y séllanos para la eternidad. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, llegó el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos en un viaje y las cosas van a terminar bien si haces de la Biblia tu GPS, tu mapa y a Jesús tu guía. Maranata.